buenas noches tengan todos ustedes. A nombre de la Fundación Centro de Acción, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva sesión que vamos a tener esta noche. Es una sola sesión que se denomina Economía Sana y Presupuesto Familiar. Vamos a ir directo al tema para avanzar con la venia de la directora. Mi nombre es María Teresa Chacón. Ya me conocen, soy presidenta de la Fundación Centro de Acción, administradora de empresas de formación, tengo una maestría en educación superior, un posgrado en finanzas corporativas, especialidad en marketing, planificación estratégica, desarrollo humano. No les voy a decir mi edad, pero más de 30 años de experiencia en dirección general, planificación estratégica. Me gusta hacer fidelización de marcas, tengo esa especialidad de introducción, posicionamiento de nuevas marcas en el mercado. Soy gerente general y socia de la empresa MIC desde el año 2003, una empresa familiar, presidenta de esta fundación, ministro ungido del Reino y licenciada en Ministerio Práctico de Wagner Institute. Esta es mi familia, mi esposo Ibar, mi hija Maite, mi hija María Nicole, que estuvo con ustedes la sesión anterior. Este es nuestro escudo familiar en el que ustedes ya han trabajado este año y seguramente también cada uno ya tiene representado con sus valores como familia lo que implica ser parte de esa fuerza que tenemos en la sociedad, en toda nación, que se llama familia. Bien, vamos a ver los objetivos de esta sesión por los cuales estamos aquí reunidos. Es una sola sesión en la cual vamos a ser desafiados y equipados para diferenciar los beneficios de tener una economía sana. Para eso vamos a darles alguna información, pero sobre todo vamos a brindarles herramientas prácticas en las que van a aprender a hacer un presupuesto familiar. Para los que ya saben, seguramente vamos a ayudar un poquito más con algunas herramientas nuevas. Vamos a enseñarles a evaluar los beneficios y o las trampas de un crédito. Y cada uno va a tomar la decisión de pasar de una economía deficitaria a una economía sana. Para ello, el contenido está dividido en tres áreas. Vamos a hablar sobre el círculo vicioso de la deuda, sobre lo que es el presupuesto y lo que significa un crédito. A lo largo de la sesión, ustedes pueden ir haciendo preguntas. Al terminar la sesión, Lisette les va a compartir una planillita Excel para que ustedes empiecen a poner en práctica todo lo que vamos a ver a partir de ahora. Bien, algunos conceptos básicos importantes para hablar de lo que es una economía. Primero que nada, hablemos de lo que es una necesidad. Toda economía o todo presupuesto parte de una necesidad. Y esto que ustedes ven en pantalla es una pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow es la pirámide de las necesidades naturales que tiene todo ser humano que cubrir. Entonces es un estado que requiere suministro o alivio y a veces expresa necesidades urgentes o exigencias urgentes. La pirámide de Maslow, en su primera base, habla sobre las necesidades fisiológicas que todo ser humano tiene y cuando hablamos de presupuesto voy a hacer énfasis en la necesidad de la alimentación. Otra fase importante de la pirámide de Maslow es la seguridad y aquí estamos hablando de lo que es la salud en términos presupuestarios como una necesidad. En la tercera escala está la necesidad de afiliación, que habla ya sobre amistad, afecto, intimidad sexual y otras áreas de la vida ya emocional del ser humano. En el cuarto estado tenemos la parte del reconocimiento, que tiene que ver con las áreas de confianza, respeto, éxito, autorrealización, es la última etapa, en la que ya el ser humano ha alcanzado, ha vencido, ha cubierto las bases anteriores y ha llegado ya a una parte de autorrealización en la que ya puede ver de manera concreta lo que ha conseguido, que es la espontaneidad, la creatividad, donde ya pone en práctica estas otras partes que son importantes para la plenitud del desarrollo de todo ser humano. Ahora, estas son las necesidades, pero para cubrir necesidades se necesitan recursos. Entonces, los recursos son los medios materiales o inmateriales que permite satisfacer esas necesidades. Ahora, cuando hablamos de presupuesto familiar y hablamos de necesidades y hablamos de recursos, normalmente viene a la mente de las personas el tema de
la deuda como un recurso natural. Por eso decimos que la pobreza está en la mente. Y cuando hablamos de pobreza no estamos hablando de carencia, sino de limitaciones en el pensamiento del ser humano. Y un mal muy común que tenemos en los países latinos es el tema de la deuda, porque la deuda se asocia como un recurso para cubrir necesidades. Esto es algo que vamos a romper como un paradigma que ha traído miseria a la forma de pensar y por supuesto a la forma de vivir de la población. ¿Qué es deuda? Deuda es lo que se debe a una persona o una persona le debe a otra, ya sea dinero, sea bienes, sea servicios. Es una obligación que tiene que pagarse o que tiene que realizarse en determinado tiempo. Entonces, cuando uno tiene deudas, uno le está dando el poder a otro sobre su libertad. Hace rato hablábamos con Liseta respecto a la libertad. Cuando en algún momento como fundación no hablábamos de deuda, pensábamos en financiamientos, porque la fundación se maneja con recursos propios. Y yo le decía a Lisette que recibía muy fuerte de Dios que el financiamiento también puede coartar la libertad, ¿no? No es lo mismo que la deuda, pero de alguna manera se convierte en eso. Ahora, el gasto es el acto que implica gastar. Es una distribución de los recursos para hacer desembolsos prorrateados de un ingreso que tenemos. El egreso o la salida de dinero de una persona, de una empresa, que hace para pagar o para acreditar su derecho sobre un artículo, sobre una adquisición, sobre un bien, sobre un servicio, es un gasto. En contabilidad, el gasto disminuye el ingreso o aumenta la pérdida, y eso es lo que vamos a ver ahora. Aquí, muy importante este versículo que dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces, Timoteo está refiriéndose no a gente que no conoce, que no es de fe, se está refiriendo a gente que sí es de la fe, pero ese mal que se convierte como amor al dinero hace que muchos se extravíen de la fe. Y se convierte en pan de dolores, que decimos nosotros en Bolivia, ¿no? Comes pan de dolores, es un dicho muy común aquí, cuando uno dice que tiene dinero, pero ese dinero viene con dolor o provoca dolor, porque puede implicar deudas, puede implicar cosas mayores, como las que en muchos países estamos viviendo, ¿no? El dinero fácil, el dinero que proviene del narcotráfico, el dinero que proviene de malos negocios turbios, el dinero que proviene de la trata y tráfico y de muchas otras cosas que en los países, sobre todo de gobiernos socialistas, se ha vuelto normal. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender como hijos de Dios, ¿no? La provisión es siempre de Dios. Y lo que Dios da, nadie quita. Lo que Dios abre, nadie cierra. Entonces, es mejor recibir de Dios aquello que a Él le place darnos y ser buenos administradores de lo que Dios nos vaya dando, como dice la parábola de los talentos, ¿no? Unos podemos recibir uno, otros dos y otros cinco. Pero dice la parábola que aquel que multiplicó, el que recibió 5 talentos y multiplicó, recibió lo que no multiplicaron ni el que recibió un talento ni el que recibió dos. ¿Eso qué quiere decir? Que el éxito está en la correcta administración de lo que Dios nos da. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho Dios te pondrá. Y esto tiene que ver también con la sabiduría. Ahora, les decía que uno de los problemas más grandes que tenemos en los países latinoamericanos es el tema de la deuda. Mucha gente lo asocia como ingreso y en realidad la deuda se vuelve un círculo vicioso, un círculo en el que aparentemente satisface ese momento una posible necesidad, pero que si uno no tiene la capacidad de administrar lo que ha recibido como una deuda o como un préstamo, esto se va tornando en una bola de nieve. Y mucha gente incurre en el error, aquí decimos de para tapar un hueco, destapar dos. Es decir, que el círculo se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande. Y así hemos visto y conocemos casos muy de cerca de hermanos en la fe que no pueden salir del tema de la deuda. Y en lo espiritual esto tiene que ver con Mamón. Mamón es el demonio que opera precisamente en el corazón de las personas
Y aunque no crean, dentro de la iglesia, Mamón ha estado reinando no solamente en la economía personal, familiar, sino también en la economía de las iglesias. Por eso es que es muy importante estar alineados a lo que dice la palabra del Señor, discernir, entender y obrar con sabiduría. ¿Por qué decimos que la deuda trae esclavitud? Y es un círculo vicioso. En un régimen social y económico como el que vivimos en Venezuela, en Bolivia y en otros países, eh, la economía está basada en el uso de esclavos como mano de obra. Y ustedes dirán, hermana, yo trabajo, yo no soy esclava. Pero sí, nosotros en este momento somos esclavos de un sistema económico que nos hostiga, no solamente a partir de lo que es la parte impositiva, sino de todas las limitaciones y todo lo que nos van coartando, como la libertad que deberíamos tener para podernos mover. Acá en Bolivia, por ejemplo, no tenemos dólares. Acá en Bolivia somos presos de las decisiones del gobierno. Hoy no tenemos gasolina, como en Venezuela, como en Cuba y como en muchos otros países. Entonces, estos regímenes sociales lo que han hecho es generar un sistema de esclavitud y la mano de obra, que es todo lo que producimos nosotros como trabajadores, como empresarios, como personas que generamos recursos para que nuestras naciones puedan tener circulante, el gobierno se ha ido apropiando y hoy por hoy hasta la tierra en la que vivimos, que nos pertenece, quieren tomar posesión sobre eso a través de las leyes y de todo lo que están trabajando en ese sistema que está basado en la Agenda 2030. Una situación o práctica en la que las personas están atrapadas también es un tema de esclavitud de la deuda, ¿no? En el diccionario Webster dice que deuda es una situación o es una práctica en la que las personas están atrapadas. Entonces, la deuda es una práctica, ¿no? Porque empiezas por algo chiquito y si no tienes autogobierno, autocontrol, la deuda se te va haciendo algo vicioso, normal. Entonces, me presté para esto, mañana me presto para cubrir lo que debo al primero y ya le estoy debiendo al segundo, pero me presté un poquito más del segundo porque necesitaba algo más. Entonces, esto es una práctica que se convierte en un vicio. También dice que es una sumisión bajo una influencia dominante, que quiere decir que hay un demonio operando espiritualmente en esto que les decía que se llama. Ahora, ¿qué dice Proverbios sobre las deudas? Proverbios 11:15 dice que la enseñanza es que si vas a solicitar un préstamo, devuelvas lo que no te pertenece según sus posibilidades. Ciertamente sufrirá el que sale fiador por un extraño, pero el que odia salir fiador está seguro. Entonces, en la palabra del Señor se nos enseña que la deuda no es buena. ¿Qué debemos hacer? Priorizar las necesidades. ¿Se acuerdan de la pirámide de Maslow? Les hablé de la alimentación, les hablé de la salud y por supuesto la educación. Creo que esas son las tres necesidades básicas que todo ser humano, cuando hablamos de economía familiar, tiene que pensar en cubrir. Alimentación, obviamente techo, salud y educación. Entonces hay que priorizar las necesidades. Hay que clasificar en orden de importancia esas necesidades. Hay que recortar los gastos innecesarios y ya vamos a ver que sí hay gastos innecesarios y que muchas veces no nos damos cuenta, pero va devorando nuestro presupuesto. Y usted me puede decir de repente, hermana, yo no tengo deuda. Sí, pero usted no ahorra. Usted podría tener mucho más dinero de lo que usted percibe como ingreso, pero no lo hace, no lo tiene porque sencillamente no tiene control de sus gastos o no prioriza. Hay que aprender a separar los gastos priorizados en porcentajes y hay que evaluar el estado actual y el por qué tenemos deudas, si es que hay deudas. Entonces, a partir de estos conceptos básicos, ¿qué será la economía sana o la economía prudente? El diccionario Webster nos dice buena arma de casa, o sea, relaciona la economía prudente a una buena ama de casa. ¿Y qué hace una buena ama de casa? Proverbios habla sobre la mujer sabia, aquella mujer que recibe la lana que trae el marido, que la teje y la multiplica. Esa es una economía sana, un uso moderado o una apropiación de dinero o mercancía, un uso juicioso de cualquier cosa para ser gastada o empleada.
Esa es administración cuidadosa de dinero o bienes que no gasta nada innecesariamente y aplica lo que se usa para un propósito rentable. Ese uso es el que no se desperdicia nada. Ese es una economía sana. Y una economía sana, les repito, está ligada a la sabiduría. No es equivalente a la parsimonía, siendo este último un exceso de frugalidad, es decir, sencillez de ahorro y consumo responsable. La frugalidad es siempre una virtud. Tampoco es sinónimo de ahorro en su sentido propio, porque el ahorro es el efecto de la prudencia. Ahora bien, hay una actividad que está en el Excel que Lisette les va a pasar. Van a realizar en el Excel, en las planillitas que les hemos preparado, todo lo que son los ingresos que tienen como economía. Aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando hablamos de economía de familia, de pareja, de matrimonio, estamos hablando de una sola economía, porque Satanás divide y reina. Entonces, en la familia no existe la economía dividida. No existe el sueldo del marido, el sueldo de la mujer, el sueldo del hijo, el sueldo de la hija. Y eso es mi plata, ¿no? Mi dinero, mi ganancia, mi sueldo y nadie toca, yo solamente aporto para la luz, para el agua, no sé qué, no. El éxito de una economía sana está en que marido y mujer tengan una sola economía. No importa quién gana más, una sola economía, un solo presupuesto. Obviamente, esos ingresos tienen que ir detallados, ¿no? Los ingresos del esposo, los ingresos de la esposa si es que tiene, los ingresos del hijo, de la hija, todos los ingresos que existen en la casa por concepto de alquileres, por lo que sea. Son ingresos que se tienen que ir sumando para abajo totalizar. También las deudas de la misma manera, ¿no? ¿Qué deudas se tienen en la familia, ¿no? De repente la compra de un carro que estamos debiendo al concesionario o al banco, o la compra de la casita, que de repente tenemos cuotas mensuales con intereses que pagar al banco, o de repente la venta o la tienda de la esquina, el almacén, el supermercado que nos fía, no sé. Todo lo que son deudas, que son dineros que no se han cubierto, que no se han pagado, que todavía de repente son compromisos que están precisamente con fechas límites de pago, o peor aún, que ya han vencido y no se han pagado, todo eso debe colocarse en esta otra segunda columna y totalizarse. De la misma manera, en la segunda planillita se va a hacer una lista de las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Se acuerdan? Techo, alimentación, educación y salud. Esas son las necesidades básicas. Cuando hablamos de techo, puede ser el alquiler, puede ser la cuota al banco por la casa que se han comprado o el departamento. Cuando hablamos de alimentación, todo lo que tiene que ver mercado, leche, supermercado, todo lo que implica la alimentación mensual de la familia. Cuando hablamos de educación, colegio, universidades de los chicos, si es que se están pagando, cursos que están haciendo, absolutamente todo. Y salud, por supuesto, ¿no? Si es que tienen algún seguro de salud que están pagando o como una necesidad básica, un porcentaje del presupuesto que debe guardarse para casos de emergencias de salud. Esas son necesidades. ¿Cuáles son los gastos? En la otra columna, gasto es todo aquello que tiene que ver, por ejemplo, con lo que son tarjetas de crédito, eh, gimnasio, peluquería y todas las otras gastos que hacen parte en la pirámide de Maslow ya en su tercera, cuarta o quinta escala de necesidades que tiene todo ser humano. Sumando en estas dos planillas, las cuatro partidas que ustedes ven en pantalla, van a tener una idea más clara, gráficamente, visiblemente, de cómo está en primera instancia su economía. Vamos a avanzar. Esto les va a permitir a ustedes trabajar un modelo básico de presupuesto. Y para esto lo que se recomienda es trabajar sencillamente en una planillita de Excel, que es lo que les vamos a facilitar al final de este taller. Una planillita Excel en la que ustedes van a clasificar sus ingresos y sus egresos. Los egresos divididos y priorizados en necesidades y gastos en ese mismo. El presupuesto siempre tiene que ser anual proyectado, sobre todo cuando existe un salario fijo, ¿no? Uno puede proyectar el año siempre y cuando no ocurra ningún percance en el interín, pero
Lo recomendable es hacer una proyección anual de todos esos gastos. Hay que hacer una sumatoria de los ingresos como de los egresos por mes. Ya van a ver ustedes la planillita. Una sumatoria anual de ambos ítems, ingresos y egresos. Ahí está un modelo de planillita, que es lo que les vamos a poner nosotros en el Excel. En este modelo de planillita, ustedes ven los 12 meses del año aquí arriba. Y en la parte vista de frente izquierda, pintado de rojo, ven ustedes el detalle de los egresos que están clasificados en necesidades y gastos. Entonces, la vivienda, llámese alquiler, llámese cuota mensual al banco. La vivienda es una necesidad básica, ¿verdad? Porque si no, ¿dónde vamos a vivir? Ahora, paréntesis. Mucha gente vive de alquiler porque no puede acceder a un crédito o a una compra o a un financiamiento de algo propio. Hermanos, yo quiero hacer una recomendación. Por muchos años yo he vivido de alquiler y el día que hice cuentas de los alquileres que he pagado, podía haber sido millonaria. El alquiler es un devorador. Créanme que el alquiler es un devorador, más aún cuando ustedes gustan de una vida cómoda, ¿no? Y buscan tener algo cómodo, pero no es propio. Entonces, cuando uno tiene esta situación, yo lo que les recomiendo es que le pidan a Dios, primero, perdón por no haber hecho eh, por no haber tenido ese acto de fe para buscar algo propio. Y segundo, que le pidan la oportunidad de que Él les abra esa oportunidad, esa puerta. Él es un Dios de milagros y yo les digo por experiencia, cuando yo entendí esta parte de lo que es la economía y lo que es la deuda, yo le pedí perdón a Dios y le pedí que me diera la oportunidad. Y créanme, que yo he comprado todo lo que hemos adquirido con mi esposo, sí con banco, es verdad. Ya se ha pagado todo, gracias a Dios, porque fueron puertas que Dios abrió, pero de una manera realmente milagrosa, ¿no? Sin un solo peso, sin un solo peso, hermanos, porque uno dice, para ir al banco se necesita el 20%, para comprarse una casa en cualquier constructora le piden el 20% mínimo, pues a nosotros Dios nos abrió esa puerta para comprar las cosas sin un solo peso. Por eso puedo asegurar que cuando uno se alinea a la voluntad de Dios y entiende que el alquiler es una forma de tirar el dinero, aunque cubre una necesidad, pero no es la voluntad de Dios de que trabajemos de que gastemos de esta manera. Entonces, un paréntesis que quiero cerrar con esta reflexión. Comestibles, que vendría a ser la alimentación, bueno, crédito del auto, que es un gasto, seguros, que en otros países son importantes, pero que cuando uno adquiere créditos están obligados a pagar seguros. Teléfono, celular, televisión por cable, internet, que esos ya son gustos, ya son gastos, ¿verdad? El internet, que puede ser hoy por hoy una necesidad, la luz, el agua, el gas, entretenimiento, salidas, fines de semana, colegio de los niños, que es la educación, tarjetas de crédito, ¿no? Que pueden ser una arma de doble filo cuando uno no tiene conocimiento o no tiene autocontrol y dominio propio para los gastos. Pero este es un modelo de presupuesto. Entonces, ¿qué recomendamos? Hacer esto anualmente con todos sus gastos, sumar al final cada mes lo que implican sus gastos. ¿Qué es lo que nos permite esto? Primero, tener una clasificación que ustedes pueden darle con número, con letras en las planillitas que vimos anteriormente, para que identifiquen primero lo que son los gastos de necesidad y lo que son lo que son los egresos de necesidad y los egresos por gastos que de repente no son necesarios. Después de ejecutar esta planillita, ustedes van a tener también que realizar proyectados sus ingresos a partir de los sueldos que reciben, de los ingresos que tienen, la suma de sus ingresos, el total de los gastos, para poder tener una idea de un balance anual, para ver si el ingreso menos su egreso va a ser positivo
o va a ser negativo. Con esta radiografía, que yo le llamo una radiografía del presupuesto familiar, ustedes van a poder darse cuenta realmente cómo está su situación financiera en la familia. Entonces, paso número 1. Individualmente o en pareja, prioricen los gastos necesarios y escríbanlos en orden de importancia. De todo lo que hemos visto en la planilla general, ustedes se van a dar cuenta, priorizando con letras o con números, realmente qué gastos son necesarios. Por ejemplo, la luz es necesaria, el agua es necesario, el internet hoy por hoy es necesario, pero aún así, si ustedes me dicen, ay, hermanas, que yo no tengo trabajo, yo gano poquito, pero es que yo me he sacado un paquete de Tigo, de Viva, que no sé qué, que tiene televisión por cable, que tiene Netflix, que tiene no sé qué. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Usted no necesita eso. Usted lo que necesita es internet para que los chicos pasen clases, para que usted se comunique y para que tenga mega. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Uno tiene que ser sabio en todo esto. Entonces, el internet sí puede ser necesario. Y así sucesivamente. Y van colocando los montos que saben que implica cada mes más o menos ese gasto. Paso número 2, preparen su presupuesto mensual. Mis hijas y mi marido son testigos que años de años, todos los días, todos los meses, yo personalmente hago un presupuesto mensual. Entonces, de todo lo que ingresa de la economía con mi esposo, que por cierto, nosotros tenemos una empresa, sí, pero jamás mezclamos el dinero de la empresa con nuestra economía personal. Vivimos con un sueldo que nos paga la empresa por nuestro trabajo. Y de ese sueldo que recibimos mi esposo y yo, lo primero es nuestro diezmo, nuestra ofrenda y los compromisos que tenemos, que hemos hecho con el Señor, que es sagrado porque los compromisos son con Dios. Entonces, a partir de eso, mensualmente están detallados todos nuestros gastos en orden de prioridad y ese gasto, esa asignación por partida mensual, la divido, ¿cómo voy a pagar cada semana? Entonces, yo digo, Mauricio, ¿puedes cerrar tu micrófono? Gracias. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a dar un ejemplo. La partida de la alimentación. Supongamos que le hemos asignado 1,000 a la partida de la alimentación, pero los 1,000 no los vamos a gastar en una semana. De repente vamos 4 veces a la semana al mercado para que no se arruine la verdura y no sé qué, y los comestibles. Entonces, esos 1,000 lo divido en 250 cada semana. Cada vez que ejecuto el gasto, yo lo que hago es colocar en ejecución de los 250 que he asignado a esa partida para esa semana, ¿cuánto he gastado? Si he gastado 280, le resto 30 bolivianos a la ejecución de la siguiente semana y así sucesivamente para que el saldo que yo tenga me permita ver que no me exceda en el gasto. Esto les va a permitir a ustedes, hermanos, tener un control de sus gastos. Uno de los males más frecuentes que tenemos en el manejo y la administración de la economía es la falta del control presupuestario. Porque hay mucha gente que me dice, hermana, yo hago presupuesto, pero no me alcanza. Y cuando yo le pregunto, ¿pero llevas control de tu presupuesto? No. Y ahí está la clave. Tienes que hacer un control de los gastos que estás realizando de acuerdo a lo que has planificado. Entonces vas a saber en qué te estás excediendo o por qué te excediste y dónde puedes recortar. De repente no recortas o no puedes recortar en esa partida de alimentación, pero dentro del mismo presupuesto puedes hacer un recorte si asignaste un fin de semana para irte al cine. Bueno, entonces si te excediste en otra partida, qué pena, en el mes no irás al cine esa semana o ese mes porque te excediste, pero es una forma de que tu presupuesto no se salga del contexto o del monto que le has asignado, al igual que tus ingresos. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Voy a hacer un alto para poder mostrarles la planillita de Excel que les hemos preparado para que ustedes puedan ver gráficamente en qué consiste esto que les he estado mostrando. Así que cuando Lisette les pase la planillita, esta planillita ya tiene fórmula, entonces ustedes solamente pueden llenar. ¿Están viendo la pantalla?
Aquí Maricel, abajo, y Liz. por si acaso, acabo de pasárselas la planilla por si ellos quieren abrir y quieren ir revisando junto contigo. Excelente, gracias Liz. Entonces los que quieran abrir lo pueden hacer. Aquí abajito tienen varias pestañitas. La primera pestaña con las definiciones, ¿no? Según las definiciones de la misma presentación que también Lisette les va a pasar, están las deudas y los compromisos, ¿no? Ahora, tenemos la diferenciación entre deuda y compromiso. Deuda es algo que yo debo y no he pagado. Compromiso es la adquisición de un crédito que hice, pero que lo estoy pagando mensualmente. Entonces todavía no se ha convertido en deuda. Es un compromiso que tengo que cubrir. Sin embargo, tengo que anotar. Lo mismo que las necesidades y los gastos, ¿no? Entonces, en la clasificación que vayan haciendo, van poniendo alimentación, van colocando el monto, alquiler de vivienda o pago al banco y así sucesivamente. Y en esta fórmula que tienen ya está asignado, o sea, automáticamente va a ir cambiando el porcentaje para que ustedes vayan viendo qué porcentaje de su ingreso se come o se lleva esa partida de gasto o de necesidad. La segunda planillita es una planillita de ingresos versus gastos. Esto es para que ustedes trabajen y pongan todos sus ingresos y todas las deudas o los compromisos que tienen y porcentualmente van a ir dándose cuenta cómo funciona o cuánto de su ingreso total se va llevando esas deudas en porcentaje. Lo propio van a hacer con sus gastos, todos los gastos los van a ir poniendo acá en la moneda que manejan en sus países y lo propio con sus ingresos y sus egresos para que esto les arroje un balance positivo o negativo. ¿Ok? Luego tienen ya el modelo, la planillita de presupuesto anual. Entonces, en base a todo lo que ustedes van a ir llenando en las planillas anteriores, van a ir vaciando acá con los montos para que les vaya armando su propio presupuesto anual. Al cabo de llenar todos estos gastos, van a tener el total que está con fórmula de cada gasto mensual, al igual que sus ingresos y un balance por mes. Luego está el control mensual, que es la planillita última que les he mostrado, ¿no? Que las mismas partidas que tienen asignadas en su presupuesto anual, las copian acá, la asignación mensual que la van a sacar mes a mes conforme les vaya tocando el mes. Y esa asignación mensual la van a dividir o prorratear como corresponda en semanas. Por ejemplo, cuando yo pago servicios, luz, agua, teléfono, internet, no hago un pago en 4 semanas, hago un solo pago al mes. Entonces yo asigno qué semana voy a hacer el pago, por si acaso. Entonces no es que todos sus gastos los van a dividir en 4 semanas, sino que hay gastos que se dividen en 2, 3, 4 semanas como gastos que se ejecutan un solo pago al mes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, hermanos? La planillita tiene, por si acaso, fórmulas para que ustedes puedan ir trabajando. Y cualquier duda nos pueden hacer por inbox o en el chat que tenemos. Si no hay dudas, vamos a ver entonces la diferencia del crédito y del endeudamiento. Crédito es un préstamo de dinero que una parte otorga a otra, con el compromiso de que en el futuro quien recibe ese dinero tiene que devolver ese préstamo en forma gradual, o sea, mediante pago de cuotas o en un solo pago. Y obviamente todo crédito implica un interés adicional al dinero capital que les entregan, que compensa a la persona que está prestando, o sea, el prestatario. Entonces, por todo el tiempo que usted tuvo el dinero de ese alguien que le presta, usted tiene que pagar un interés. Endeudamiento es la acumulación de deudas que no se han pagado o que no pueden pagarse con el salario o con el ingreso que están recibiendo al momento de contraerlas. Por ejemplo, si yo sé que gano 100 y me estoy prestando 300 para pagar en 2 meses, ¿cómo voy a pagar 150 cuando mi ingreso es 100? Entonces estoy siendo irresponsable, me estoy endeudando con algo que yo sé que no voy a poder pagar.
Es un problema serio que además de impactar en los ingresos puede implicar un aumento de estrés, discusiones familiares e incluso afectaciones severas de salud. Y acá en Bolivia, y estoy segura que en muchos países, la muerte civil. ¿Qué quiere decir la muerte civil? Que acá a uno ya le prohíbe sacar créditos en cualquier parte. Si usted se endeuda de un banco y no ha pagado su deuda al banco por 2 o 3 meses, automáticamente le cierran sus cuentas bancarias y lo vetan para acceder a cualquier crédito. Por eso es que cuando uno solicita un préstamo, lo primero que hace la ASFI, que es la entidad de gobierno de financiamientos, lo primero que hace es verificar su nivel crediticio. Entonces, ellos por sistema con su número de carnet de identidad, rastrean dónde tiene deudas, endeudamientos que usted no ha pagado. Si usted tiene muerte civil, ahí automáticamente sale la categoría F y dice no es sujeto de crédito, ¿no? Esa es la muerte civil. Entonces hay que tener cuidado con esto. Pero estoy explicando para que cuando les digan que tienen que sacar su nivel crediticio, su estado crediticio, se refiere a eso. Ahora, ¿qué es importante en la economía sana? Primero, que después de haber hecho toda esa radiografía en los cuadritos, de ver nuestras necesidades, nuestros gastos, analizar nuestros ingresos versus nuestros gastos, nuestros ingresos versus nuestras deudas o compromisos, empecemos a recortar los gastos innecesarios y repetidos. Yo daba el ejemplo del Internet porque es bien común, hermanos. Eh, una necesidad que es el Internet, la casan con los beneficios de que usted por tanto más puede tener Netflix y por tanto más puede tener no sé qué otro canal y por tanto más le vamos a dar no sé cuántos megas más y por tanto más le vamos a... Y es al final algo que usted tenía que pagar 100 termina pagando 500, pero en la realidad la necesidad del Internet solamente equivale a 100, pero le sumaron 400 más. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema de consumo en el que precisamente la trampa es esa. Bajemos o evitemos el monto del consumo de las tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito es para mucha gente una fuente importante de trabajo, ¿no? Es una herramienta de trabajo. Para mí particularmente, que viajo mucho, la tarjeta de crédito es una necesidad, porque hacemos compras por internet y muchas cosas. Entonces, la tarjeta de crédito para nosotros es un beneficio, no porque podemos comprar afuera, sino porque uno aprende a usar la tarjeta de crédito con todos los beneficios. Si usted paga puntualmente a la tarjeta de crédito antes del cierre, no paga intereses. Obviamente va a pagar montos mínimos, que son las tasas que le cobran, que es irrisorio realmente, por ciertos beneficios que le dan como tarjeta de crédito, pero no son intereses. Evidentemente se paga una cuota anual de servicio de tarjeta de crédito, pero ¿cómo se compensa todo esto? Primero, satisfaciendo la necesidad de ciertos gastos que uno tiene que hacer afuera. Segundo, acumulando puntos. ¿Cómo es esto? Usted puede tener vacaciones anuales con todo lo que ha acumulado, porque puede canjear, por ejemplo, esos puntos acumulados con pasajes aéreos, con estadías en ciertos hoteles. Con mi esposo, el año pasado nos fuimos en esta época de luna de miel en nuestro aniversario, con los pasajes pagados a Buenos Aires, de todos los gastos o compras que hicimos con tarjeta de crédito. Entonces, si nosotros usamos la tarjeta de crédito, por ejemplo, para compras locales, no es porque no tengamos el dinero, sino que ganamos puntos, pero eso sí, yo tengo el debido cuidado de pagar esos gastos antes del cierre de la tarjeta de crédito. Igual los gastos fijos mínimos que cobra la tarjeta de crédito, la use o no, me la van a cobrar. Entonces prefiero usar la tarjeta de crédito. Ahora, si usted va a sacar una tarjeta de crédito para comprarse, qué sé yo, si usted gasta 100 y se enamoró de un vestido que cuesta 120 y no lo puede pagar en efectivo y se va a endeudar porque la tarjeta de crédito se lo da en 6 cómodas cuotas, ojo, cuidado con eso. Que primero le están cargando un interés que si usted no paga, va a terminar pagando como 3 vestidos que podía haber comprado al contado. El interés de la tarjeta de crédito es muy alto. Entonces, es una trampa bien frecuente cuando uno no sabe usar esto. Otro punto importante, desglosemos los créditos que tenemos para evaluar cuál debemos priorizar para amortizar montos mayores a capital y disminuir el interés
que estamos pagando. ¿En qué consiste esto? Normalmente cuando uno saca crédito bancario, el crédito bancario o el crédito de las concesionarias viene con un interés alto al principio, que se llama interés compuesto, y un capital que se amortiza mensualmente bajo. Entonces, conforme usted va pagando su compromiso, su endeudamiento, su deuda, entonces va disminuyendo el interés y cada vez usted paga más a capital que interés, pero a un principio usted va a pagar más intereses que capital. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que todo ingreso extra que tenga o todo ahorro que pueda hacer recorte presupuestario, pague siempre a capital, amortice más a capital para que el interés vaya disminuyendo y para que usted pueda ir pagando más rápido esa deuda o ese compromiso bancario. Evitemos hacer gastos fuera del presupuesto, por eso la importancia de tener el presupuesto mensual, ¿no? Y ya les decía, si ustedes tienen el control semanal de lo que están gastando, ustedes tienen gráficamente, visualmente una radiografía de su economía que les permite ver realmente cuánto de saldo les está quedando para cubrir los gastos que faltan todavía por realizar. Entonces es muy importante no excederse del presupuesto. Otro tema importante es priorizar el ahorro. En esta economía de crisis, nosotros hemos entendido que el ahorro realmente es una prioridad, no solamente porque hay que guardar por si acaso, sino que no se olviden que la Biblia habla de los 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Nuestros países, Venezuela, Cuba, Argentina, Bolivia, han pasado y estamos pasando los años de vacas flacas. Son tiempos bien difíciles los que estamos viviendo. ¿Qué es lo que nos permite a nosotros generar el ahorro? Pues oportunidades. El ahorro nos permite tener acceso a oportunidades. ¿Qué es el ahorro? Los recortes presupuestarios que se hacen asignados de ese porcentaje para el ahorro pueden servirnos o para pagar más rápido los créditos que tenemos. Y si no tienen deudas, si no tienen créditos, gloria a Dios, entonces les va a servir para ahorrar. El ahorro nos permite tener un fondo para aprovechar esas oportunidades que yo les decía. Por ejemplo, época de vacas flacas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay crisis económica, la gente que está pasando necesidades, que están ahogadas con deudas, tienden a vender sus, sus bienes porque necesitan efectivo. Entonces los venden, no importa qué precio. Entonces ahí viene la oferta, viene la oportunidad y el que tiene dinero, platita en mano ahorrada, entonces puede aprovechar esa oportunidad e incluso negociar, regatear y decir, si esto me quieres vender a 100, mira, yo tengo 80 y te lo pago ahorita. El que necesita vender le va a decir, te lo vendo. Ah, hermana, entonces usted está extorsionando. No, se llama oportunidad, oportunidad. El dinero del impío nos pertenece, ¿no? Entonces son las oportunidades que Dios nos da, pero cuando realmente tenemos esa sabiduría en la correcta administración. El ahorro nos permite tener nuevos negocios, diversificar inversiones. El ahorro nos permite visibilizar, visualizar oportunidades de negocios. En economía, ya en economía empresarial, siempre se enseña que no es bueno poner todos los huevos en una misma canasta. Siempre hay que diversificar en los negocios, porque hoy puede estar bien ese rubro de negocio, pero mañana no sabemos lo que va a pasar. Entonces, si un rubro tambalea, pues nuestros ahorros, nuestras inversiones están colocadas en diferentes áreas donde nos permite mantener cierto nivel de flujo de caja. El ahorro nos permite hacer esas inversiones y nos permite prever futuros acontecimientos, ¿no? Casos de emergencia que uno nunca quisiera, pero uno nunca sabe. Entonces, nos permite cubrir ciertas emergencias. También el ahorro debe ser proyectado en toda esa planilla anual. Tienen que tener una partida que diga ahorro mensual. En mi planilla anual y personal, o sea, familiar mensual, yo tengo asignado un porcentaje de ahorro
que bíblicamente tiene que ser igual a su diezmo o si pueden mayor a su diezmo. Si ustedes son fieles con Dios, créanme que su ahorro es exponencial. El recorte de gastos debe ser destinado entonces aún siempre con un porcentaje de ahorro. Bien, vamos a ver rápidamente algunos principios de una economía sana. Primero, para tener una economía sana necesitamos hacer un presupuesto anual, proyectando gastos versus los ingresos. Esto nos va a permitir tener el control adecuado y mantener siempre un balance positivo. Nos ayuda a mantener vigente nuestros objetivos y nos permite planificar nuestras finanzas. Paréntesis. ¿Saben? Hay un libro que se llama de Kiyosaki, Liseta, ayúdame que se me fue el nombre. Padre rico, hijo pobre. Sí, ¿no? Padre, sí, sí. Padre rico, hijo pobre. Sí. Es increíble cuando los padres Padre no rico, padre pobre. Padre rico, padre pobre. Gracias. Cuando los padres educamos a nuestros hijos bajo estos principios, que son los principios que la Biblia nos enseña para poder tener una economía sana y libre de deudas, realmente podemos dejar legado de riqueza a nuestras generaciones. La riqueza que tiene el pueblo judío está en su obediencia, en la obediencia a Dios, y eso es primordial para ellos. Entonces, Dios es fiel con su pueblo judío porque su pueblo es fiel con lo que tienen y con lo que dan a Dios. Número uno. Número dos. La clave del éxito está en que enseñemos a nuestros hijos no a darles a manos llenas todo, sino a enseñarles a que ellos tienen que aprender a ganar. Solamente cuando uno sabe lo que cuesta, valora lo que tiene. Y hay que enseñarles a los hijos a valorar lo que se les da para que luego ellos mismos generen y valoren lo que ellos están generando. Es bien importante también que nosotros podamos enseñarles a multiplicar. Y yo conozco un testimonio de Craig Hill, que es uno de los autores de los libros de finanzas sanas también, que él explicaba que era un hombre que vivía endeudado, porque en los Estados Unidos es muy normal que vivan siempre, siempre endeudados. Salen de un crédito de auto, usan 5 años el vehículo, lo regalan o lo venden barato y vuelven a sacar otro crédito y viven eternamente con créditos, con 500 tarjetas de crédito. Entonces, aparentemente allá la vida es cómoda, la vida es fácil porque los créditos son fáciles, pero esa gente vive eternamente endeudada. Y este señor, Craig Hill, es un pastor, él enseñaba que él vivía así, hasta que entendió por revelación de Dios que él necesitaba cortar esa forma de vida. Y la mujer que Dios le dio fue una mujer sabia porque hizo que su marido entienda la necesidad de tener una nueva forma de vida financiera. Él enseñó a sus hijos a que lo que Dios les había dado lo podía multiplicar. Entonces les enseñó a usar tarritos con los porcentajes que les estamos poniendo en esa planilla. Entonces todo lo que iban ahorrando lo iban poniendo en tarritos. Y él asignaba ese ahorro, un porcentaje inversión para su casa, otro porcentaje inversión para el auto, otro porcentaje. Entonces cuando necesitaban comprar un carro, ellos compraban al contado y lo compraban más barato. Y así fueron generando riqueza para sus propios hijos. Cuando el hijo mayor se casó, el hijo mayor quería un departamento, entonces lo primero que hizo fue acudir a un banco. El padre esperó que el hijo recibiera la información bancaria, luego le preguntó cuánto es lo que necesitas, cuánto es el interés que vas a pagar. El hijo le explicó y el padre le dijo, yo voy a ser tu banco, tú me vas a pagar a mí ese capital y ese interés, pero no era porque el padre quería lucrar con el interés del hijo, sino que igual el hijo iba a necesitar del banco. La diferencia es que el capital que le pagaba el hijo al padre, él lo iba multiplicando para los otros hijos y el interés lo iba guardando e invirtiendo para los hijos de su hijo.
Cuando el hijo mayor tenía hijos ya que iban a la universidad, el abuelo, en este caso Craig Hill, había multiplicado los intereses para que, para que el padre pueda darle a sus hijos, o sea, a sus nietos en este caso, una casa a cada uno. Es una forma sabia de multiplicar los recursos que Dios nos da, pero para eso se necesita tener precisamente control, autocontrol, autogobierno, control de las finanzas y sabiduría para hacer las inversiones. Entonces, él generó un legado en los hijos de riqueza, pero además de economías sanas, libres de deudas, con autocontrol y autogobierno en sus hijos. Por eso es que cuando hablamos de economía sana, estamos hablando de dejar un legado a nuestros hijos. Dice la palabra en Salmos 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nadie, nosotros por lo menos con mi esposo, no nacimos en cuna de ricos. No recibimos herencias ni de papá ni de mamá, pero cuando aprendimos estos principios, empezamos a generar, a poner en práctica estos principios para generar un legado a nuestros hijos, un legado que les va a permitir a ellos tener una protección a sus generaciones para evitar la miseria y el endeudamiento. El endeudamiento trae miseria. Nuestros pueblos carecen de este conocimiento y por eso es que somos pueblos, en general, países que vivimos en la mendicidad. Somos por tradición países que extendemos la mano para recibir la migaja que cae de la mesa de otros. Y eso es una maldición que podemos y que debemos cortar, empezando en nuestras generaciones, para que nuestras generaciones entiendan que si son capaces de generar y de gobernar y de administrar lo que Dios les da, van a ser capaces de gobernar donde Dios los ponga en las naciones donde están. Esa es una forma de crear legado. Mateo 16:18 dice, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mucha gente piensa que se ata con es verdad, con la boca. Yo ato esto y yo desato aquello. Pero si tú no accionas lo que estás atando y lo que estás desatando, de nada sirve que solamente lo digas. Tú tienes que atar esas maldiciones generacionales que vienen ya de nuestros ancestros, de deuda, de tantas cosas que de repente hay en tu familia de antes, tienes que atarlas. Y la forma de atar es cambiando, modificando, actuando, generando una nueva forma de actuar y de pensar para desatar en tu generación precisamente esa bendición. Entonces, lo que Dios pone en nuestras manos en este momento es un conocimiento a través de una oportunidad para que tú rompas. La que habla tiene testimonio, no solamente de haber vivido en alquiler, sino también de haber llegado a un nivel de endeudamiento que ni vendiendo todo lo que teníamos con mi esposo lográbamos pagar. Y no fue porque nos dimos la Dolce Vita, fue porque caímos en el evangelio de la prosperidad. Esa es la maldición más grande que tiene la iglesia hoy por hoy. Entonces, hermanos, mucha sabiduría en lo que escuchan, mucha sabiduría en lo que hacen y mucha sabiduría en lo que dan. Dios nos enseña a dar, pero hay que saber dónde vamos a entregar. Y como nuestro pastor nos enseña, tu corazón es tu mejor termómetro para entregar aquello que Dios te ha dado. Con esto quiero terminar esta sesión de economía sana y presupuesto familiar con una última reflexión que tiene que ver precisamente con el dar. Es mejor dar que recibir. Algo que con mi familia hemos entendido y lo practicamos es que el dar es aquello que abre puertas, no porque queremos recibir más,
sino porque el dar nos permite a nosotros servir al reino de Dios para ensanchar en esta tierra su reino. Cuando llegamos a este nivel de entendimiento en la economía, entonces podemos comprender que nada de lo que tenemos nos pertenece. Esto no quiere decir que vamos a regalar a manos llenas todo, ¿no? Sino que nada nos tiene que atar a este mundo, nada nos tiene que atar a lo material, porque lo material va y viene. Lo más importante es lo que Dios pone en nuestro corazón. Y si Dios pone en nuestro corazón el dar, nunca tengan duda de que dar es aquello donde Dios los va a bendecir.